Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me rescataste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días.
oído, la creación te canta, vivo estás, vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta todo en mí. Oh, 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 Muy buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar juntos una vez más este día para alabar a nuestro Dios. Aunque hemos cambiado de horario, ahora estamos sábado en la hora de la tarde, pero este es nuestro culto de adoración, donde rendimos nuestro culto y alabanza a nuestro Dios. Por obvias razones, ustedes saben, mañana tenemos que ir a sufragar, ¿no? Entonces por eso tenemos el culto a esta hora. Permítame orar, por favor, para empezar y para pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra. Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar reunidos, Señor, en este tiempo y juntos, Señor, en nuestro corazón, unos con otros, con nuestros hermanos en diferentes lugares. Te alabamos, bendito Dios, te glorificamos. Habla a nuestro corazón, bendito Señor. Usa tu siervo, bendito Dios, y Padre Santo, que tu palabra sea propicia a nuestro corazón y adecuado al tiempo en que estamos viviendo. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Preste atención, por favor, a los siguientes anuncios que tenemos a continuación. Muy buenos días, amada iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, presten atención a los siguientes anuncios. Sigue sintonizándonos de lunes a viernes en nuestros devocionales diarios. Acerquémonos al trono de la gracia. Ven y busquemos juntos del rostro del Señor. Y así también, terminando nuestra transmisión, tenemos un tiempo de oración por Zoom. El enlace para esta reunión lo estaremos posteando en los comentarios de nuestras redes sociales y también en los comentarios de nuestras transmisiones en vivo. Sigamos participando de nuestras ofrendas de amor y de solidaridad. Recuerda que estas ofrendas nos ayudan a poder seguir con la obra del Señor y también apoyar a las obras misioneras que tenemos en el Perú y el mundo. Puedes dar tu donación y ofrenda a los números de cuenta que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook. Si eres adolescente o joven, te invitamos a que seas parte de nuestros grupos de jóvenes.
Estos se reúnen en diferentes horarios y diferentes días. Si deseas ser parte de estos grupos juveniles, por favor, contáctanos a través de nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Con gusto te atenderemos. No te olvides que puedes ver todos nuestros devocionales diarios en formato de audio en nuestra nueva plataforma de Spotify. Búscanos como IBC El Corregidor o Acerquémonos al Trono de la Gracia. Suscríbete al canal para que estés a tanto cada vez que subamos un nuevo devocional. Un anuncio importante. Del 17 al 20 de junio, volvemos con nuestro Congreso Misionero Expandiéndonos 2021. No te pierdas de ese congreso que estará espectacular. Tendremos expositores nacionales e internacionales como invitados, los cuales nos estarán compartiendo su conocimiento y su experiencia en las misiones a través de estos años. Así que te animo a que participes de este congreso que estará transmitiéndose a través de las redes sociales de la Asociación IBC y también de nuestra iglesia local. No te lo pierdas, del 17 al 20 de junio, Congreso Misionero Expandiéndonos 2021. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube, en Facebook e Instagram, así también como en nuestra nueva plataforma de Spotify. Suscríbete y dale like a nuestras páginas para que estés al tanto cada vez que subamos nuevo contenido a las mismas. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.
2000, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. Les saluda Pepe Mendoza. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sabemos que hoy día es un día especial, ya que nos estamos reuniendo en adoración el día sábado, porque sabemos que el día de mañana tenemos un día de especial responsabilidad para con la patria a través de las elecciones. Así que no queremos dejar esta oportunidad de acercarnos delante del Señor y pedirle en oración que Él tenga misericordia de nosotros. Así que antes de compartir la palabra, quisiera que nos acerquemos delante del Señor en oración. Señor, queremos pedirte en esta tarde tu bendición, tu dirección. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente por la pandemia, sino también por diferentes crisis que se han suscitado a nuestro alrededor. El día de mañana tenemos una responsabilidad muy grande y queremos pedirte ahora, Señor, que tú nos exhortes con tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, que nos hables al corazón y que permita, Señor, que en este tiempo podamos aquietarnos en medio, Señor, de tantas luchas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos acercarnos a tu palabra y observarla con claridad y obedecerla. Señor, te encomendamos este tiempo y te lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En esta tarde vamos a continuar estudiando el libro de Nehemías y me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes el capítulo 8. Ya la semana pasada el hermano Roini nos dio una excelente exposición de los capítulos anteriores del libro de Nehemías, así que entendemos un poco de la situación difícil que el pueblo de Dios estaba atravesando. Y Judá, los judíos, estaban de vuelta en su tierra después de casi un siglo en el cautiverio, después de casi 70 años o más de 70 años en el cautiverio. No habían regresado con la gloria que tuvieron antes, regresaron casi después de ser esclavos dispersos en muchos lugares. Muchos retornaron, pero también muchos se quedaron en la tierra en donde finalmente se asentaron. Era un tiempo difícil, era un tiempo de reconstrucción, era un tiempo de volver a descubrir la fe. Y ya vimos, como lo vimos en la semana pasada, cómo el pueblo de Judá tuvo que enfrentarse a enemigos que sembraban cizaña, que sembraban oposición, que sembraban discordia, que sembraban tentación en medio del pueblo. Sin embargo, el pueblo se unió en medio de la dificultad, porque muchas veces la dificultad permite que nos unamos, no que nos dividamos. El interés del enemigo siempre es dividirnos, porque cuando estamos divididos somos más fáciles de caer.
Sin embargo, nosotros aprendemos de la lección de Nehemías cómo Nehemías como líder supo organizar al pueblo, supo exhortar al pueblo, supo dirigir al pueblo y caminar con el pueblo de Dios de tal manera que ellos pudieron llegar a concretar la tarea por la que Nehemías había llegado a Jerusalén, que es la reconstrucción de la muralla. Y vemos en los capítulos anteriores que la muralla se pudo reconstruir de tal forma que la seguridad física de Jerusalén estaba asegurada. Sin embargo, hoy día vamos a ver en el capítulo 8 que no se trata solamente de la seguridad física, porque a veces nosotros nos esforzamos en la seguridad física. Trabajamos para garantizar la seguridad física de nuestra familia a través de una buena casa, a través de buenas chapas en las puertas, unas buenas rejas, a través de una buena cuenta bancaria. Pero ya sabemos que muchas veces eso es necedad. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y de lo que se trata es de poder encontrar seguridad espiritual. Y en el capítulo 8 nosotros nos encontramos con un momento memorable de la historia de los judíos en Jerusalén. ¿Y por qué les digo que es memorable? Porque nosotros somos capaces de conocer el día exacto que este evento ocurrió. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que olvidamos porque son intrascendentes, las olvidamos porque son rutinarias, pero hay otros momentos en nuestra vida que nosotros lo garantizamos y lo recordamos con fecha y hora. Sabemos en qué lugar nosotros estábamos, sabemos a veces hasta cómo nos vestíamos. ¿Por qué? Por la importancia que ese evento reviste. Y aquí nos encontramos en el capítulo 7, el capítulo 8 es el que nos toca estudiar, pero desde el capítulo 7 al verso 73, porque este capítulo se queda con un pedacito del 8, con la segunda parte del verso 73 del capítulo 7 de Nehemías, se queda con la parte de inicio del capítulo 8, pero nosotros vamos a leerlo porque allí está dividido en nuestras Biblias. En la segunda parte del verso 73 del capítulo 7 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Esto es muy importante para nosotros porque es importante que nosotros nos ubiquemos en el marco de lo que vamos a leer a continuación. El mes séptimo para los judíos es nuestro mes de octubre. ¿Por qué es un mes memorable? Se trata de un mes memorable porque era el mes en donde empezaban las fiestas de lo que se conocía como las fiestas de las trompetas, que era la convocación del pueblo de Dios para el holocausto. Y ustedes saben que el holocausto, el ofrecimiento del sacrificio principal, tenía que ver con el perdón y la liberación del pueblo de Dios. Por lo tanto, el mes de octubre es un mes realmente importante. Pero si seguimos leyendo, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Este es el capítulo 8, el verso 1. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo. Esta fecha es tan importante que nosotros podemos saber en el día de hoy qué día es exactamente. Y aquí estamos hablando que el primer día del mes séptimo es el 8 de octubre del año 445 antes de Jesucristo. Estamos hablando de casi 2 milenios atrás, 2 milenios y medio atrás de nosotros. Sin embargo, esta fecha es tan importante para el pueblo de Dios que quedó marcada y quedó registrada de tal forma que las generaciones posteriores y aún hasta nuestro tiempo sabemos de qué día se trata. El 8 de octubre del año 445 antes de Cristo. Ahora, eso me hizo pensar, mientras estaba estudiando el pasaje, qué fecha memorable nosotros tenemos el 8 de octubre. Bueno, nosotros tenemos también una fecha memorable
el 8 de octubre, porque el 8 de octubre del año 1879 fue la batalla de Angamos, donde falleció el famoso almirante Grau. ¿Por qué la recordamos? Porque es significativa. No recordamos el 9 de octubre, ni el 2 de octubre de 1879, ni de 1901, ni 1925, ni 1727. Pero el 8 de octubre de 1879 es importante porque es importante para la nación, porque ocurrió una batalla importante y uno de nuestros más grandes héroes nacionales fallece, ¿no es cierto?, como mártir por nuestra patria. Esta fecha, este 8 de octubre diferente, del año 445 a.C. es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no solamente había levantado su muralla, no solamente había vuelto a la tierra prometida, no solamente el pueblo se había vuelto a juntar de manera milagrosa casi un siglo después y había recobrado nuevamente la ciudad que ya solamente quedaba en sus sueños y pensamientos, sino que ahora iban a recobrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios era el elemento fundamental para que el pueblo de Dios pueda vivir conforme a el gobierno que Dios quiere para ellos. Y es por eso que no solamente el muro había sido terminado, no solamente los enemigos habían sido derrotados, no solamente Nehemías como gobernador había logrado una gran victoria, ahora tocaba el momento espiritual. Y el momento espiritual queda marcado con esta fecha. Así que permítanme leerles algunos versículos de esta historia porque se trata de una narración. Y siempre es importante que nosotros podamos sentirle el gusto a la narración. Ubiquémonos en esta historia. Permítanme leerles nuevamente desde el 8.1 hasta el verso 8. Dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquía, Jasum, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estamos viviendo un momento significativo. El pueblo de Dios se volvía a reencontrar con la palabra del Señor. Sin duda, hermanos, todos nosotros batallamos por nuestro propio bienestar. Todos nosotros sabemos lo que ha sido este tiempo difícil de pandemia y todo lo que nuestra economía ha sufrido, todo lo que nosotros hemos pasado, todo lo que nuestra vida ha cambiado en estos meses que se alargan y que todavía no vemos solución. Sabemos lo que significa batallar por nuestro propio bienestar. Sin embargo, esas batallas que nosotros hacemos por nuestro bienestar material, por nuestro bienestar económico, por nuestro bienestar educativo, porque aún nuestros hijos tienen que estar en el Zoom tomando clases de una manera diferente, nuestros hijos mayores en las universidades también de una manera diferente, nuestro trabajo remoto que lo hacemos en nuestra sala, en nuestro comedor,
Todos nosotros nos estamos esforzando por salir adelante porque somos los protagonistas de nuestra propia historia. Queremos tomar nuestra vida en nuestras manos porque sabemos que esto es importante, porque eso nos hace simplemente adultos. Sin embargo, a veces ocurre que nosotros no tenemos la misma disposición y la misma fuerza con nuestra vida espiritual. Y yo creo que aquí nosotros tenemos un ejemplo clave de la importancia de la palabra de Dios en el bienestar y en la transformación de una familia, de un individuo, de una nación. Porque aquí vemos que aunque los judíos habían ganado nuevamente su ciudad, aunque los judíos habían reconstruido sus murallas, aunque los judíos se habían mantenido unidos a pesar de la oposición de los pueblos de alrededor, con todo faltaba un gran detalle, que no es solamente un detalle, sino que es el centro de todo su bienestar, que es el reencuentro con la palabra de Dios. Ellos no eran observadores de un partido espiritual, ellos eran jugadores de su propio partido espiritual. Y eso es lo que yo quisiera llamar su atención en esta tarde, porque en medio de todas nuestras dificultades, yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que jugar muchos partidos para poder sacar sus familias adelante, para, en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de la toma de decisiones que tenemos que hacer, aún en el día de mañana, nosotros hemos asumido el protagonismo de nuestras vidas, pero también debemos reconocer que existe algo que es fundamental, asumir el protagonismo de nuestra vida espiritual. ¿Y dónde radica ese protagonismo? Ese protagonismo tiene que ver con la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarles cómo es que el pueblo de Dios asume este protagonismo. En primer lugar, yo tengo que reconocer que habían dos líderes en Jerusalén en ese momento. Uno era Nehemías, el que tenía menos tiempo en Jerusalén, había llegado como gobernador enviado, ¿no es cierto?, por las autoridades de su tiempo, con el propósito específico de la reconstrucción de las murallas. Pero había un líder espiritual también, del cual nosotros también tenemos un libro en la Escritura, que es el sacerdote Esdras, quien tiene el protagonismo en esta historia. Déjenme decirles algo interesante y algo importante que nosotros debemos reconocer. Esdras ya tenía 13 años en Jerusalén. Había desarrollado todo un ministerio de formación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía de costumbres paganas. Había olvidado aún su propio idioma. Se había olvidado de las escrituras. Las generaciones que venían, el pueblo de Dios que había venido, venían algunos que ya eran muy ancianos y que habían salido de Jerusalén de niños. Y habían adultos y jóvenes que nunca habían estado en Jerusalén. Todo era nuevo para ellos. Y hermanos, déjenme decirles que así también es nuestra vida espiritual. No importa de dónde vengamos ni de la edad que vengamos, pero todos venimos nuevos al reino de Dios. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de reconstruir lo que tenemos alrededor, pero reconstruirla teniendo como centro la palabra del Señor. Ellos habían compartido la reedificación de los muros y la reedificación de Jerusalén, pero ahora correspondía esa reedificación espiritual que se centra en la palabra de Dios. Todos queremos, hermanos, reedificar y edificar nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Lo primero es centrarnos en la palabra del Señor. Ahora, quiero que ustedes vean algunas características fundamentales de este pasaje y de lo que nos corresponde a nosotros con respecto a la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros vemos en el verso 1 que dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Yo creo que estas palabras no son solamente descriptivas, sino que manifiestan el espíritu del pueblo de Dios. Yo creo que el Señor nos llama continuamente a la unidad, a que seamos un cuerpo. Esa es quizás la figura más descriptiva que el apóstol Pablo utilizó con respecto a la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, nosotros somos un edificio.
nosotros estamos vinculados, ¿no es cierto?, por los huesos y por los músculos espirituales, de tal manera que lo que vemos en este pasaje es que había unidad de parte del pueblo de Dios. Querían cumplir los propósitos divinos. Y dice que se juntaron en un determinado lugar, en la puerta de las aguas, y sucedió algo muy interesante. Dice que ellos pidieron ser instruidos. Dice la segunda parte del verso 1, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, cuán importante es que nosotros seamos los que impulsamos a nuestros pastores para ser instruidos. Se los digo como pastor. Muchas veces nosotros como pastores tenemos el anhelo de que nuestras ovejas nos digan, instrúyenos. No que nosotros los estemos jalando de las orejas, tratando de atraerlos a las clases, a los cultos, a las prédicas, a los devocionales. Un pueblo de Dios sano es un pueblo que le pide a sus líderes ser instruidos. Y ellos hacen justamente eso. Ellos piden ser instruidos. Le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley. Esa es la primera cosa, hermano. Nosotros estamos unánimes, pero unánimes en una búsqueda. Queremos ser instruidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, algo que está muy claro es que nadie queda fuera de este proceso de instrucción. Dice el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es lenguaje antiguo, pero ¿qué significa esto de hombres, mujeres y todos los que podían entender? ¿Saben qué significa? Que ni aún los niños estaban fuera de este proceso de instrucción. Se trataba de la familia entera, todos comprometidos en ser instruidos con la palabra de Dios. No hay ninguno que tenga la capacidad de escuchar y prestar atención y entender que quedó fuera de este momento importante. Por eso es que yo quisiera recalcar la necesidad de la unidad, la necesidad del deseo de ser instruidos, pero también la necesidad que tenemos de involucrar a toda nuestra familia en este proceso. Nadie puede quedar fuera, porque nuestros niños están siendo atacados, porque nuestros adolescentes están siendo atacados, porque nuestros jóvenes están siendo atacados, porque nuestros ancianos están siendo atacados. Todos debemos reunirnos y congregarnos alrededor de la palabra de Dios. Todos los que podían entender estaban allí y estaban buscando aprender. El verso 3 nos dice también, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, queremos oír, queremos aprender, queremos estar atentos a lo que el Señor quiera decirnos. En este capítulo no hay ninguna referencia específica a un mandamiento. Más adelante vamos a ver que hay una referencia específica a una fiesta. Pero no hay ninguna referencia específica a aquello, a algún mandamiento específico que ellos debían escuchar. Se trataba de todo el consejo de Dios. No eran temas específicamente para mujeres, ni para adultos, ni para niños, ni para jóvenes, ni jóvenes adultos. No eran instrucciones para liderazgo, se trataba de disfrutar todo el consejo de Dios que esté establecido en su palabra. Ese es nuestro llamado primigenio. Eso es lo que sucedió el 8 de octubre del año 445 a.C. y por eso es que era tan importante. ¿Y qué sucede con esta lectura? ¿Qué es lo primero, la primera transformación que se da a través de esta lectura? ¿Quién es el primero que es glorificado producto de esta lectura concienzuda de la palabra de Dios? Dice el verso 6,
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Hermanos, nosotros nunca vamos a poder reconocer las dimensiones de nuestro Dios si no es a través de la palabra de Dios. El Señor se ha revelado en su palabra para que nosotros le conozcamos y le glorifiquemos como a Dios. Dice el verso 6 nuevamente, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y el pueblo le dio un amén, amén a sus palabras. El pueblo confirmó la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque lo había escuchado en la palabra de Dios, porque Dios había sido expuesto en su palabra. Hermanos, no se trata de que nosotros analicemos la grandeza de nuestras dificultades o lo terrible de nuestras circunstancias. Mientras nosotros vayamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios hará que el Señor sea cada vez más grande y más grande y más grande y más grande, de tal manera que nuestros problemas podrán ser los mismos, pero en comparación con la grandeza de Dios, nuestros problemas serán más chicos y más chicos. Por eso es que Esdras bendice a Jehová, Dios grande, y el pueblo de Dios lo confirma con 2 amén. Es tan importante esta respuesta, porque esta es la respuesta de un pueblo que conoce a su Señor. Recordemos la semana pasada a nuestro hermano Royni hablándonos de Sanbalat y hablándonos de los enemigos del pueblo de Dios que se sentían muy grandes y confiados porque este pueblo pequeño que venía de ser esclavo trataba de hacer una labor que le era imposible. Pero cuando abrieron la palabra de Dios descubrieron que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Le prestaron atención al gran protagonista de la historia bíblica y descubrieron que Dios fue capaz de hacer que la esposa de Abraham, que era estéril, tuviera hijos y que sus hijos se multiplicaran como la arena del mar y que fueran como las estrellas del cielo. Y ellos eran testigos porque ahora sabían quiénes eran ellos. Ellos eran el resultado del poder de Dios. Hermanos, la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, puede transformar la vida de nuestras familias, puede transformar a nuestra nación en la medida en que nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios. El pueblo adoró de corazón, y no solamente adoró de corazón, sino que lo hizo de manera visible. Dice que ellos alzaron sus manos, adoraron a Dios, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en la tierra. Esto es sumamente importante, porque recordemos que el pueblo en ese momento en Jerusalén, el templo estaba destruido, ellos no tenían un lugar donde adorar, ellos habían vuelto, los enemigos del pueblo de Dios estaban atentos a lo que ellos hacían. Pero ¿cuál fue la primera manifestación de vitalidad espiritual del pueblo de Dios? Era que podían alabar al Señor con libertad y reconocerlo con sus voces y con todas las expresiones de su cuerpo. Ellos reconocían quién era su Dios y lo adoraron y se humillaron delante de su Señor, inclinándose con el cuerpo en tierra. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque ¿saben cuál es la primera manifestación de una verdadera transformación del alma? Cuando yo recupero mi relación con Dios. Cuando yo vuelvo a reconocer quién es Dios y quién soy yo. Cuando yo vuelvo a reconocer quién es Señor y quién es el súbdito. Cuando yo vuelvo a reconocer que el Señor es el Señor de mi vida, porque es el Señor del cielo y la tierra y de todo el universo. Esas son las palabras de Jesús cuando partía, elevándose al cielo, y él decía que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cualquier encomienda que el Señor nos haga se hará sobre la base de su autoridad.
cualquier ministerio que nosotros desarrollemos tendrá que ver con el reconocimiento de quién es nuestro Dios. Por eso es que nosotros vamos a descubrir que después de esta expresión de adoración ocurre algo muy sensible en medio del pueblo de Dios. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a ver en el verso 9 que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Después de la expresión de adoración, vino el llanto. ¿Por qué vino el llanto? Porque cada vez que vayamos con corazón sincero, con deseo de aprender y de ser instruido, cuando vayamos con un corazón adecuado a la palabra de Dios, nuestro corazón va a descubrir la santidad de Dios y vamos a descubrir nuestra propia pecaminosidad. Vamos a descubrir realmente el lugar en donde estamos. Vamos a descubrir la condición de nuestro corazón. Vamos a descubrir la realidad de nuestras vidas. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en este momento. Dice que ellos estaban tristes y lloraban. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice el verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Hermanos, definitivamente, cuando la palabra de Dios penetra en nuestras vidas, lo primero que hará es llamar nuestra atención al arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Jesucristo cuando vino a anunciar el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento tiene que ver con ese cambio de actitud que tiene que haber en nuestro corazón cuando se nos presenta la realidad de nuestra alma, pero al mismo tiempo se nos presenta la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el gran mensaje que nos lleva a llorar. La palabra de Dios nos lleva a engrandecer a Dios, pero al mismo tiempo a reconocerlo tan grande que nosotros decimos, como lo dijo Isaías, o como lo dijo el apóstol Pedro, ¡ay de mí, que soy pecador! Porque la grandeza de Dios nos aleja de Él. Es tan grande y tan soberano que nosotros decimos, amén, amén, Él es grande, pero al mismo tiempo, en medio de su grandeza, nosotros reconocemos nuestra propia condición. Y cuando el pueblo de Dios se enfrenta a la palabra de Dios, entonces en ese instante reconoce su condición. Pero ocurre aquí también en este pasaje algo sumamente interesante, porque el pasaje no termina diciendo simplemente no lloren, porque están oyendo las palabras de la ley, sino que en el verso 10 dice, luego les dijo, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El Evangelio son buenas noticias, y cuando nos enfrentamos de corazón a la palabra de Dios, entonces en ese momento, claro, el Señor nos muestra nuestra realidad, pero también nos muestra lo que podemos llegar a ser a través de la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Ese es el bendito mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sé que necesito arrepentirme, pero al mismo tiempo sé que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que los levitas dicen, ya no lloren más, ya no se entristezcan, ahora vayan a hacer una celebración, vayan a celebrar, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor mi fortaleza es, decía un viejo cántico que cantábamos de jóvenes. Esa realidad del gozo del Señor es lo que nosotros buscamos.
Cuando el pueblo del Señor se acerca a su palabra y reconoce su condición, el Señor lo transforma y eso es el gozo del Señor, porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es la manifestación de su gracia en nuestras vidas. La palabra de Dios que es predicada, que es expuesta. El pueblo de Dios que quiere ser instruido, que está atento, que no hace discriminación, que hace que todos, desde el más grande hasta el más chico, a todo aquel que pueda entender, se pueda sentar frente a la palabra de Dios y hacerlo de una manera profunda. ¿Por qué? Porque no podrá haber transformación individual, familiar o transformación de nuestra nación si es que todavía nosotros somos superficiales con la palabra de Dios. Dice en el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto de la palabra de Dios nosotros estamos acostumbrados a leer? ¿Nos desmayaríamos si el pastor Néstor nos dice que vamos a leer la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía? ¿Que nuestro servicio de adoración empieza a las 6 de la mañana y acaba a la 1 de la tarde? ¿Cómo reaccionaríamos a eso? ¿Le diríamos imposible, pastor? ¿Nos haríamos los locos y nos damos media vuelta y ese domingo no vamos? Eso es lo que sucedió con el pueblo de Dios. Se juntaron insistentemente, muy unidos, reclamaron ser instruidos, estuvieron atentos con todo su corazón, no había diferencias entre grandes y pequeños, y se sentaron a escuchar las palabras de Dios, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetró hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y les permitió ver la realidad doble de un Dios infinitamente grande y la realidad de su humanidad sumamente pequeña. Pero no se quedó allí, sino que el testimonio de la palabra de Dios, cuando es profundo, nos muestra el inmenso amor de Dios, que se acerca a nosotros y me dice, no temas. Nuestro Dios nos dice, no temas, porque yo estoy aquí para librarte. Estas son palabras que el Señor ha repetido en la Escritura múltiples veces a múltiples personajes, porque se trata del Señor haciéndose presente. Leyeron desde el alba hasta el mediodía. Yo quiero también decirles, hermanos, que a veces nosotros podemos decir, yo no he tenido el tiempo para poder escuchar la palabra y para poder ser transformado como sucedió en el pueblo. Sin embargo, yo quiero mencionarte todos los esfuerzos que hace la iglesia por enseñar, por compartir la palabra, por predicar a través de estos medios tecnológicos. Y Esdras, hace más de 2500 años, no fue ajeno a estos desarrollos tecnológicos, porque dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías y el resto de los sacerdotes. Y dice el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ese púlpito de madera es un desarrollo tecnológico, porque eso permitió que Esdras pudiera leer y que todo el pueblo lo viera desde donde estaba y lo pudiera escuchar. Hermanos, la iglesia está usando todos los medios disponibles para hacer llegar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados a reconocer que nos toca ser protagonistas, no solamente de nuestro bienestar económico, o nuestro bienestar material, o nuestro bienestar educativo, o nuestro bienestar social,
sino que somos responsables también de nuestra transformación y de nuestro bienestar espiritual. Y que el 8 de octubre del año 445 a.C., el pueblo de Dios de esa época, nuestros hermanos de esa época nos demuestran que esa misma iniciativa la tenemos que tener nosotros en este tiempo, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras crisis, en medio de las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Nosotros tenemos que ser también, nuestra Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor tiene que ser como un solo hombre, buscando ser instruidos, poniendo la palabra de Dios en primer lugar, reconociendo quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros, llorando por nuestro pecado, pero también celebrando con fiesta porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y nosotros podemos hacerlo en el Señor, porque el Señor desea que nosotros crezcamos en fidelidad y crezcamos en fructificación. Y esa fidelidad y fructificación es la demanda que el Señor espera de nosotros. El verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este pasaje nos muestra que hubo una legión de levitas que hacían entender al pueblo la ley, dice el verso 7, le ponían el sentido para que entendiesen la lectura. Habían ministros, habían líderes, habían pastores que estaban diseminados en medio del pueblo. Seguramente levantaban la mano, hacían una pregunta. A veces la voz de Esdras no se escuchaba con claridad, pero ellos eran como parlantes que repetían las palabras de Esdras porque estaban entendidos en la palabra de Dios y les hacían entender. Pero lo interesante es que el verso 12 dice que toda la generosidad del pueblo de Dios se debía a que ellos habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos entender lo que se nos ha enseñado. Quiero terminar simplemente reconociendo que este pasaje nos llena, ¿no es cierto?, de expectativa. Pero la expectativa tiene que ver con nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Estamos llamados a tener esta misma actitud, porque no basta, nuevamente les repito, no basta que simplemente anhelemos cambios a nivel político, a nivel social, a nivel económico, que nosotros estemos esperando que nuestras autoridades actúen de una u de otra manera. Nuestra primera responsabilidad es recordar este 8 de octubre del año 445 a.C. y pedirle al Señor, Señor, concédenos esa unidad, concédenos ese hambre, concédenos esa atención para escuchar tu palabra, para reconocer tu grandeza, para reconocer con nuestra condición, para reconocer tu obra y para que nosotros podamos decir que hemos entendido y podamos decir amén, amén, en un proceso de transformación que el Señor empieza en nuestro propio corazón. Finalmente cuenta la historia, y no se los puedo leer en este momento porque el tiempo se ha terminado, pero dice que cuando el pueblo del Señor terminó de entender las palabras de la ley, ellos descubrieron que había una fiesta que ellos no habían celebrado por muchos años, y ellos la volvieron a celebrar. Y dice en el verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Y estas las palabras interesantes, dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Hermanos, este es el gran secreto de la transformación. Estas palabras. Dice, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Ustedes saben quién es Josué, ¿verdad? Es el líder de Israel cuando Israel pasa del desierto a la tierra prometida. El tiempo glorioso del inicio del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos aquí? El 8 de octubre del 445 antes de Cristo, que es el momento de la reconstrucción.
cuando Judá regresa después de 70 años en el destierro producto de su pecado, vuelve a Jerusalén y la reconstruye, y no solamente reconstruye la ciudad, sino que reconstruye en su vida espiritual hasta el punto que ellos volvieron a celebrar las fiestas de Dios como no se habían vuelto a celebrar desde los días de Josué, desde los días del inicio. Eso significó, y estas palabras significan que es posible volver a gozarnos con todo el poder de Dios, como al inicio, como en los tiempos de la iglesia primitiva, como en los tiempos de Pablo predicando por el mundo. La iglesia bíblica cristiana del Corregidor puede volver a ser como la iglesia primitiva, con ese poder, con esa intensidad, con esa transformación con la que se cambió a todo el mundo conocido, al Imperio Romano y de ahí en adelante, porque estamos siendo consecuentes con la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios produjo, que este grupo de personas que regresaban del destierro pudieran compararse con el pueblo de Dios que entró a la tierra prometida, de tal manera que ellos volvieron a ser lo que fueron al principio. Hermanos, que nosotros de aquí en adelante podamos reconocer nuestro apetito por la palabra de Dios y que en ese apetito por la palabra de Dios nosotros seamos transformados para ser como lo fue la iglesia primitiva al principio, de tal manera que nosotros nos gocemos en ser lo que el Señor espera que seamos para gloria de su nombre, para transformación de nuestras vidas y para predicar a las naciones y para decirle a nuestro Señor que Jehová reina. Y nosotros diremos, amén, amén. Oremos. Señor, queremos bendecir tu nombre y darte gracias por esta tarde y por este tiempo de compartir tu palabra. Señor, qué testimonio grandioso el que vemos, Señor, a través del pueblo de Dios, el sacerdote Esdras, Nehemías, Señor, y toda esta historia que hemos estado contando. Todavía queda mucho por contar, pero simplemente queremos quedarnos, Señor, con el desafío de poder asumir el reto de ser protagonistas, Señor, de nuestro caminar con tu palabra. Que nosotros, como el pueblo de Dios, anhelemos, Señor, tu palabra. Y que nosotros, así como este pueblo, Señor, pequeño, sufrido, Señor, quebrantado, pudo acercarse a tu palabra y pudo compararse, Señor, con los inicios del pueblo de Dios allá, Señor, en los tiempos de José. Que nosotros también al acercarnos, Señor, a tu palabra, nosotros podamos también tener la misma fortaleza, la dinámica y la llenura del espíritu de la iglesia primitiva, porque estamos yendo a la misma fuente que es tu propia palabra. Señor, por favor, bendícenos, guárdanos y te damos gracias por este tiempo compartiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por la palabra preciosa de nuestro Dios que hemos escuchado en esta noche. Y gracias al pastor Pepe Mendoza por la palabra que nos ha traído, que realmente nos hace recordar que el bienestar de nuestras familias, de nuestro país, descansa en la obediencia a la palabra de Dios. Y qué importante es que sigamos orando, hermano, para que nuestro país pueda ser un país reconciliado con Dios. Y esto solo es posible cuando el Perú vuelva su corazón totalmente al evangelio de salvación, cuando todo nuestro país pueda vivir en la verdad de Dios y adorando a Dios como esta nación que es restaurada no solo en las murallas, sino espiritualmente, porque la verdadera restauración es cuando somos restaurados en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestra comunión espiritual. Y bueno, sabemos que el día de mañana tendremos un día muy importante en el país y sé que todos estamos orando a la expectativa de lo que Dios va a decidir. Muchos aquí se preocupan por el futuro del país y la iglesia necesita mostrar esta responsabilidad orando a nuestro Dios, recordando lo que dice la palabra de Dios, que es Dios quien pone reyes y los quita. Él es el Dios soberano.
Pero cuando su pueblo ora, oh hermano, podemos atraer hacia nosotros la misericordia de nuestro Dios. Sigamos orando y confiando en el Señor. No dejemos que nuestro corazón se llene de incertidumbre o de temor. He escuchado a algunos que están haciendo hasta planes de si sale tal candidato me voy del país. Bien, yo quiero recordarte lo que dice el Salmo número 11. Dice la Escritura, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Oh, pastor, me dice pastor, y si todo se viene abajo, si el país entra en un caos, ¿qué dice la Escritura? La pregunta, quizás de reflexión que traigo para ti brevemente en esta noche es esta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer como iglesia, como pueblo de Dios? La Escritura responde de esta manera. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué decisión debemos tomar el día de mañana? Eso ya lo determinó el Señor. Y cada uno, según su propia conciencia y la guía del Señor, hermano, ve y toma tu decisión con libertad. Aquí un servidor no está para decirte por quién debes votar. Pero Dios sí te va a guiar y creemos que Dios va a inclinar el corazón de nuestra nación hacia su buena y perfecta voluntad. Si nosotros le pedimos a Dios, como ya lo hemos hecho a lo largo de esta semana por nuestro país, creemos con todo nuestro corazón que la persona que Dios va a poner será la que traerá bienestar a nuestro país. La responsabilidad de la iglesia, te lo hago recordar, sea quien gane mañana las elecciones, nuestra responsabilidad será sostenerlo en oración. Interceder, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios a todos nosotros como iglesia. Por eso te vuelvo a leer lo que dice la Escritura en Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Hermano amado, que hoy podamos volver nuestro rostro al Señor. Nuestra confianza que esté en el Señor. Hoy renovemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Los hombres pueden aparentar, pero Dios conoce los corazones. Y si confiamos en nuestro Dios, podremos descansar en su buena voluntad. Por eso, antes de participar de la mesa del Señor, yo quiero invitarte a tener una palabra de oración por nuestro país, por nuestra nación. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo. Señor, hoy levantamos nuestra mirada a ti, nuestros corazones a ti. Como el pueblo de Israel, Señor, hoy queremos adorarte a través de tu palabra, reconociendo que tú estás sentado en el trono. Tus ojos atalayan la tierra, Señor. Tú examinas el corazón de los hombres. Y tú, Señor, amas al justo y aborreces al impío. Por eso, Señor, te pedimos autoridades justas que puedan guiar a nuestra nación a un mejor destino. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más te pedimos, ten misericordia, oh Dios del Perú, y concédenos, oh Dios, que podamos vivir quieta y reposadamente, en paz, en prosperidad, para seguir anunciando tu palabra, Señor. Padre, y sea cual sea tu decisión el día de mañana, como iglesia, la vamos a aceptar y nos vamos a comprometer a orar y sostener a nuestras nuevas autoridades en oración. A ti sea la gloria, Padre, por siempre y para siempre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, espero que la palabra que hoy día se ha escuchado en el mensaje, ¿verdad? Aquí a través del libro de Nehemías, de la importancia de volver el corazón a las escrituras, a la comunión con Dios a través de su palabra, también te haya preparado para tener este tiempo tan especial que como iglesia tenemos cada primer domingo de cada mes. Esta vez no será domingo, esta vez lo estamos haciendo un día antes, este sábado. ¿Por qué? Porque queremos también honrar al Señor y adorar al Señor y no dejar de hacerlo y que nada nos distraiga. Por eso quiero que aquietes tu corazón por un momento, alejes toda preocupación de tu mente y después de haber orado, ahora vamos a participar de la mesa del Señor. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan
y habiendo dado gracias, lo partió. Dice que lo primero que hizo fue dar gracias por el pan, por el vino, elementos que Dios ha provisto como símbolos preciosos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú que estás ahí en casa, yo te animo a que tomes ese pedazo de pan, ¿verdad? Y vamos a dar gracias por el pan y vamos a dar gracias también por el vino. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú, Señor, que nos das el pan de cada día. Hoy, Señor, pones este pan en nuestra mano como un recordatorio precioso del sacrificio del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por este pan, gracias por este vino. Gracias, Señor Jesús. Preciosos símbolos de tu cuerpo y de tu sangre entregados por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por el vino, recordatorio de tu sangre derramada a nuestro favor. Ahora, Señor, bendice estos elementos y que sea para nosotros, tu pueblo, una fuente de bendición, una fuente aún de salud física y de fortaleza espiritual. Oh Dios, gracias porque tú has determinado tu mesa como mesa de bendición. La copa que bendecimos es copa de bendición también para nuestra vida. Por eso te damos las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura que una vez que dio gracias, dice la Escritura que él tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo fue ofrecido en aquella cruz. Y dice la Escritura que Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados cayó sobre Él. Y por sus llagas tú y yo somos curados. Así que si estás en casa, reparte ese pequeño pan entre tu familia, entre los que van a participar. Sí, un pedazo de pan, pero todos de un mismo pan finalmente, participando y recordando que somos uno en Cristo, pero sobre todo recordando el sacrificio de nuestro Señor a nuestro favor. Participemos del pan. Dice también la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El vino, precioso símbolo de la sangre derramada. Y así como la uva tiene que ser aplastada para que salga su jugo y pasar por todo un proceso hasta que sea vino, así también el Señor fue en la cruz molido por nosotros. Él derramó su sangre para que a través de su sangre preciosa nuestros pecados sean perdonados. Pero Dios ha hecho un pacto nuevo en su sangre para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú lo crees, participa con fe, tomando también la copa. Bebamos de la copa. Oremos al Señor. Padre amado, te damos las gracias porque nos permites participar de este pan, de esta copa, de este vino, Señor, símbolos del cuerpo y de la sangre entregado a nuestro favor en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, renovamos nuestro compromiso de amor a ti, nuestra consagración. Señor, hoy proclamamos que Jesucristo ha muerto para que el mundo pueda ser reconciliado contigo. Te pedimos, Señor, que muchos hombres y mujeres hoy puedan responder a este llamado de reconciliación. Hoy, Señor, te pedimos que puedas reconciliar al Perú contigo, Señor. Que muchos hombres y mujeres, Señor, al escuchar esta palabra, Señor, reconozcan su necesidad de salvación. Oramos, Señor, para que el Perú sea un país también reconciliado. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos por tu gran amor para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La palabra del Señor finalmente dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amada iglesia, sigamos anunciando a Jesucristo, sigamos orando, sigamos creyendo. Recuerda, solo Dios es la esperanza del mundo entero. Mantengamos firme nuestra fe y nuestro compromiso de servicio al Señor. Que Dios te bendiga.
Damos gracias al Señor por su palabra que hemos escuchado en esta oportunidad. Y cuán importante es la palabra de Dios, no solamente para la nación, sino también para nuestra familia, para nuestra sociedad. No nos alejemos de la palabra de Dios. Invocamos al pueblo peruano que también se acerque a la palabra de Dios. Bien, también hemos tenido un tiempo de Santa Cena y también, obviamente, un llamado de nuestro pastor para poder ir a sufragar el día de mañana. Confiemos en que nuestro Dios sigue sentado en el trono. Él está al control de todo y hace todo lo que Él quiere. Y nosotros seguiremos orando aquí como su pueblo para servir al Señor, para poder vivir en paz y reposadamente. Oraremos también por nuestras autoridades. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la siguiente semana.